Benditas apps. Parte fundamental de la vida de muchos de nosotros, ya sea porque nos ayudan a simplificar algunas tareas, como medio de educación y o medio de entretenimiento. En este último, están las redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y muy recientemente TikTok, una red social amada por la población joven y odiada por los millennials, estos últimos dividiéndose entre los que crean contenido para la aplicación y los que se burlan de dicho contenido por lo malo, bizarro o simplemente para hacer videos como este. Pero a diferencia de mis homólogos, yo no hablaré pestes de la aplicación ni de su contenido, sino todo lo contrario. A diferencia de las otras redes sociales como Facebook, en donde las fake news y desinformación inundan al usuario, o Instagram, en donde la banalidad, la superficialidad y el egocentrismo están a la orden del día, TikTok es un lugar en donde el contenido humorístico, el trabajo, en algunos casos bien hecho, o el ocio están a la orden del día, aunque esto siempre no es así. En la mayoría de los casos, el usuario se divierte con videos cortos, entretenidos, bien segmentados para generar ganas de seguir quedándose más tiempo en la aplicación, cumpliendo la tarea de la red social. He ahí el porqué de su más reciente crecimiento. Eso y la pandemia. Pero no todo es perfecto. Esta obra del gigante asiático está también ligada a muchos temas sumamente delicados, como la privacidad de los usuarios. La aplicación es muy popular en menores de 10 años, lo que los hace presas fáciles de depredadores sexuales. Para muestra, basta entrar a su buscador, en donde al colocar la palabra niño o niña, los resultados de las búsquedas dan mucho de qué pensar. Imágenes como estas están siendo compartidas vía Twitter, en donde los usuarios se preguntan qué clase de personas buscan algo así en esta aplicación. Por si fuera poco, los casos de acoso sexual son muy recurrentes alrededor del mundo dentro de la aplicación, lo que ha alertado a los gobiernos del mundo que han intentado restringir la edad mínima para que sus usuarios se logueen. Pero la cosa no acaba ahí, ya que en la aplicación también se ha encontrado propaganda de material de culto como ISIS y demás asociaciones terroristas peligrosas. Inclusive, la realización de videos para la plataforma en busca de seguidores ha provocado muerte de algunos usuarios. Pero algo que ha llamado más la atención recientemente sobre la aplicación es el tema del espionaje y transferencia de datos de sus usuarios. Tanto es el grado de preocupación que el gobierno norteamericano ha prohibido a sus trabajadores tenerla instalada en sus móviles o tabletas personales, lo que aviva más el pleito entre la nación de las barras y las estrellas contra el gigante asiático. Por último, y para terminar con las calamidades de la aplicación, se reveló que algunos moderadores recibían instrucciones precisas de minimizar la visualización de contenido de usuarios poco agraciados, escenarios con mala pinta, deformidades o discapacidades, para que no se hiciera viral. En pocas palabras, si no eras guapo, nadie vería lo que haces. Si bien es cierto que la app sí admitió algunas restricciones, lo cierto es que la aplicación está tan bien desarrollada que el usuario recibe contenido en general acorde a sus gustos, que demuestra estando dentro de la aplicación misma. Por lo que si eres feo como tu servidor, pero lleno de carisma, TikTok es para ti. La mayoría de los creadores de contenido en YouTube o demás plataformas de video se mofan por el contenido de TikTok, debido a que en su mayoría está hecho por menores de edad y jóvenes de no más de 23 años, algunos sin conocimiento previo de edición o demás temas audiovisuales, lo que nos genera una especie de cringe que no es más que un grito desesperado de la brecha generacional, en donde el público central de la aplicación no somos nosotros. Es por eso que nos sentimos ajenos a ella y sentimos repudio hacia la misma. Pero a raíz del confinamiento, la aplicación ha sufrido un brinco generacional. La mayoría de los usuarios mayores de 30 años ha crecido bastante, mientras que los menores de 23 ha decrecido. Esto solo augura un destino similar al que tiene Facebook, en donde la población joven se desplaza cada vez más, abandonando la red social. La conclusión a todo esto es que si bien TikTok es una app llena de polémicas, ninguna red social se libra de problemas similares, pero a diferencia de las otras, esta es una en donde encontramos satisfacción y recompensa instantánea, lo que la vuelve tan adictiva como divertida al mismo tiempo, pero todo con medida, claro. Por lo que no sientas culpa por usarla o crear contenido para ella. Y quién sabe, con un poco de suerte, tal vez seas el nuevo influencer
que el mundo no sabía que necesitaba. Nos vemos.